Muy buenos días y desde ya gracias a este querido auditorio por su atención y también, por qué no, por su benevolencia. Para respetar el tiempo de intervención me van a permitir que les lea un resumen de mi ponencia. Luego estaré encantado de responder a todas sus preguntas. La presente contribución se propone documentar, aunque de manera bastante superficial, la labor traductora de los dominicos en el Reino de Valencia, desde su creación en el año 1238 por Jaime I hasta la abolición de sus fueros por Felipe V en 1707. La aproximación al objeto de estudio se ha realizado desde un enfoque descriptivista y traductográfico por medio de tres fases. Primero, extracción y registro de datos y materiales. Segundo, análisis de biografías y obras traducidas. Y tercero, interpretación de los resultados. En esta ponencia expondré primero unas consideraciones textuales y luego otras metodológicas. A continuación comentaremos los resultados y finalmente dispondremos una brevísima conclusión. Bien, los dominicos entraron en tierras valencianas con Jaime I en 1238, solo 22 años después de la fundación de la orden. Entre las órdenes religiosas establecidas allí tras la conquista, la de Santo Domingo desempeñó desde el principio un papel preponderante en el ámbito religioso, político y cultural. Ha estado unida a la historia de los valencianos como auténtica alma mater, como auténtica madre nutricia, primero como generadora de iniciativas culturales, produciendo instrumentos para la predicación y la práctica misional, y luego como foco de vida espiritual, artística e intelectual, especialmente desde la creación de la Universidad Valentina en 1499 y poco más de un siglo después la Oriolense en 1610. Ante este panorama cultural, desarrollado en el transcurso de casi 5 siglos, se impone el planteamiento de una primera hipótesis, pues si, como afirmaba el historiador Celedonio Fuentes, en el antiguo Reino de Valencia la orden dominicana fue a la cabeza de todas las órdenes religiosas con su número de escritores, no cabría menos que esperar un número parejo de traductores. Dicho esto, vamos a recordar algunas claves contextuales e interpretativas de su actividad traductora. Para empezar, debe tenerse en cuenta que esta orden religiosa se caracteriza por el afán de estudio, al punto de que tiene por lemas la veritas y la máxima tomista de Contemplata Alice Tradere, dos rasgos distintivos y harto reveladores que bien podrían compendiar o al menos casar con la idea de traducción, en tanto que proponen buscar la verdad y dar a los otros lo contemplado. De otro lado, nos hallamos en un periodo histórico marcado por los intercambios lingüísticos y culturales, en el que los predicadores atendieron un importante cometido. Recuerden que en la expedición que emprendió Jaime I por tierras valencianas, quiso confiar a la orden la evangelización de los territorios conquistados, probablemente por el papel histórico que habían desempeñado en la cruzada albigense. Así, con los Studia Linguarum, o escuelas de hebreo y árabe, de los que ya nos hablaron ayer el padre Reyes y la profesora Jiménez, los conventos dominicos estuvieron vinculados desde el primer momento a la evangelización y conversión de aquellos judíos y musulmanes que se quedaron en el Levante peninsular y que finalmente serían expulsados, en parte también, por el proselitismo de dominicos traductores como Jaime Bleda. Los siglos XIII a XV fueron una época de conquista, colonizaciones y defensa fronteriza. En esa época los dominadores, en cierto modo, permitieron a los nativos practicar su religión, utilizar su lengua y mantener sus costumbres. Cabe pensar entonces en la existencia de constantes intercambios comunicativos a nivel oral, pues la traducción es también y posiblemente ante todo un fenómeno social. Por esa razón, al margen de las traducciones escritas, es fácil imaginar cómo debieron los frailes de entonces practicar la traducción en toda la amplitud de modos y contextos. Tampoco debe pasarse por alto otro hito decisivo, como fue la llegada de la imprenta a Valencia hacia 1474. La industria impresora, junto con el crecimiento sociocultural que experimentaba el reino en aquella época, propició un momento de especial esplendor cultural que culminó, como ustedes saben, en el siglo de oro valenciano. Llama la atención que hasta 1530
una parte bastante importante de la primitiva producción impresa aquí la ocupó precisamente la literatura religiosa. Bien, al considerar estas premisas contextuales, resultaría perentorio aplicar paradigmas amplificadores del concepto de traducción, al objeto de proporcionar una panorámica integral de su labor. Nos referimos a conceptos como la Sprachvermittlung de la Escuela de Leipzig, la traducción sin original textualizado de la que hablamos ayer, o incluso la traducción cultural. Sin embargo, la valoración de la actividad traductora en todas sus dimensiones excede el propósito de este modesto trabajo, que ante todo es introductorio. De modo que hemos decidido ceñirnos a la traductografía dominica por su potencial especificativo, para conocer aspectos concretos y cuantificables, como son las lenguas de origen y partida, los temas de interés o la querencia por determinados géneros textuales. En consecuencia, las observaciones aquí presentadas parten, por lo general, del escrutinio en obras catalográficas, y no tanto de la consulta de las justificaciones, prólogos y dedicatorias de los propios traductores, ni mucho menos del cotejo escrupuloso de las traducciones con sus originales, cuya existencia a menudo se desconoce. Por tanto, para conocer a los traductores dominicos del Reino de Valencia hemos acudido, por un lado, a catálogos de escritores del reino, como los de Josep Rodríguez, Vicente Jimeno o Justo Pastor Fuster. Por lo general, el más actual ha recogido, enmendado y, en el mejor de los casos, ha ampliado los anteriores. Por otro lado, hemos consultado repertorios dedicados en exclusiva a los escritores de la orden, como el de José Simón Díaz, que se restringe a los escritos localizados en los siglos XVI y XVII, o el de Celedonio Fuentes, ya citado, que se limita geográficamente al territorio valenciano. Por último, hemos rastreado también los catálogos clásicos de traductores hispánicos, desde la biblioteca de Menéndez Pelayo, continuadora de las de Pellicer, Saforcada y Nicolás Antonio, hasta los diccionarios más recientes de La Farga y Pegenaute o el de Bacardí y Godayol para el ámbito catalano parlante. Con el mismo objeto hemos recurrido a las grandes enciclopedias valenciana y catalana. Nos han servido para documentarnos, pero también para ver en qué medida se ha reconocido, o al menos conocido, dentro y fuera del gremio traductor, la labor de los dominicos valencianos. En todos ellos no hemos hecho sino constatar su general ausencia. Tras el vaciado de las distintas fuentes, hemos organizado y analizado los datos al objeto de configurar una fenomenología traductora. Les muestro aquí muy rápidamente una selección de algunos de los traductores recuperados, en este caso traductores de textos escritos. Supongo que a algunos les sonarán, sobre todo Canals, Fesac, son de los grandes historiadores del Reino de Valencia, Diago y alguno más por aquí. Bueno, todos ellos en el trabajo escrito vienen un poco más documentados. Hemos dicho que la traducción entre los dominicos valencianos se manifestó de varias formas en un dilatado periodo que abarcó la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. Bien, para interpretar los resultados obtenidos de la extracción, debe considerarse que estos frailes operaron, sobre todo en los primeros siglos del reino cristiano, en un contexto marcado por el intenso contacto entre pueblos y culturas, y que en ese contexto el intercambio cultural rara vez se manifestaba en los textos escritos. En parte, esta podría ser la razón del relativamente escaso número de traductores de textos escritos que hemos podido rescatar en los trabajos catalográficos. Apenas 14 dominicos en un periodo de casi 5 siglos, decimos. 3 frailes en los siglos XIII a XV frente a 11 en los siglos XVI a XVII. Y hablamos propiamente de dominicos en masculino porque no hemos hallado traducciones de dominicas valencianas, quienes ciertamente fueron mucho menores en número que sus hermanos de hábito. Pese a referirnos a un periodo cronológico y a un marco espacial bien delimitados, las formas de la comunicación interlingüística e intercultural desarrollada por los dominicos abarcan un amplio espectro. Atendiendo a su biografía, encontramos diversos perfiles traductores: misioneros, profesores, lingüistas, cronistas o traductores de textos escritos. Necesariamente hubo de haber entre ellos intérpretes, a quienes habría que investigar desde el estudio de otra suerte de fuentes como las crónicas, labor a la que no alcanza este trabajo.
Así, al margen de estos últimos, de los inauditos intérpretes, tenemos por un lado dominicos que en el desempeño de su cargo fueron desplazados a regiones dentro del territorio peninsular y a una comunidades coterráneas que poseían una lengua distinta, como Baltasar Sorió, que citó Clara, la profesora Revuelta. Por otro lado, destacan aquellos misioneros que mayormente en el siglo XVII se embarcaron hacia el Nuevo Mundo y sobre todo al Extremo Oriente, Filipinas, Japón, China. A estos se les supone un perfecto dominio de las lenguas autóctonas para poder ejercer su ministerio. Algunos incluso dejaron constancia de ello en las gramáticas, vocabularios y materiales de adoctrinamiento que compusieron para favorecer la labor evangelizadora. No menos reseñable fue la labor intelectual de los misioneros cronistas si atendemos, como hemos venido haciendo, a una significación más amplia del concepto traducción. Aquí caben aquellos religiosos que trasladaron por medio de su narración determinadas realidades culturales asiáticas y americanas a la mentalidad europea. Igual de relevantes debieron ser las aportaciones de los profesores y lingüistas doctos en diversas lenguas, por lo general en las llamadas sabias y orientales. Por último, tenemos a los traductores de textos escritos, sobre los que extraeremos algunas conclusiones. Al margen de los que escribieron directamente en latín, lo que supone ya una forma interiorizada de traducción, y de que a menudo muchas obras originales son realmente compilaciones y traducciones parciales de otras obras, si partimos de las traducciones constatadas y realizadas de textos escritos entre diferentes lenguas, es posible reconocer ciertas tendencias en torno al conjunto de manifestaciones que caracterizan a este tipo de traducción. En primer lugar, nos referiremos a las lenguas de traducción y a su direccionalidad. Lejos de lo esperado, he de decirlo, en los catálogos de los historiadores regnícolas consultados no consta traductografía relacionada con las llamadas lenguas orientales, es decir, el hebreo y el árabe. Me extraña que entre los valencianos no figuren obras que remitan a la enseñanza de estas lenguas, siendo este fenómeno, durante la España de la Reconquista, un fenómeno durante la Reconquista, que tuvo su máximo exponente entre los dominicos de la Corona de Aragón. Baste recordar al catalán Raimundo de Peñafort. La mayoría de las traducciones toman como lengua de partida el latín y se realizan hacia las lenguas vernáculas, principalmente al castellano y en menor medida al valenciano. También hallamos varios casos de traducción desde el italiano. Y de forma puntual otras combinaciones lingüísticas como la versión bíblica de Tomás Maluenda del hebreo al latín o una traducción de Vicente Gómez del portugués al castellano. De este modo, si trazamos un recorrido diacrónico a través de sus textos, vemos que en los primeros siglos, XIV, XV, se traduce al valenciano y en adelante en los siguientes siglos al castellano. Esto quizás se deba a la castellanización que experimentaron las clases altas valencianas hacia 1520 y también, según Canet, a la necesidad de editar en lenguas con una mayor proyección nacional e internacional en un afán de tener un público más amplio capaz de comprar el número elevado de ejemplares producidos en cada tirada, postura que se ve claramente a partir de los años de 1540 en las prensas valencianas. La traducción en dirección inversa, es decir, de la lengua vernácula a la latina, no se da hasta el siglo XVI, con Antist, Bleda y probablemente el mismo San Luis Beltrán, que pudo haber pasado del español al latín su propio sermo de Conceptione Beatissime Virginis. La producción en latín aspiraba a la proyección internacional entre la población culta, mientras que los documentos vertidos a la lengua vernácula se dirigían a un público local, quizá más reducido, pero sobre el que precisamente por su proximidad convivencial podrían influir con mayor intensidad. En cualquier caso, ante esta dicotomía lingüística, se halla la importancia que entonces, sobre todo en los primeros siglos, los siglos XIV y XV, tuvo la traducción como fenómeno para lograr trasvasar a la lengua propia el legado cultural de Occidente. Por otro lado, vemos que las obras traducidas son de carácter eminentemente religioso. Sermones, textos sagrados, apologéticos, históricos, normativos, pero el género que sobresale es con diferencia el de las hagiografías y las vidas de religiosos ejemplares.
Estas obras buscan popularizar el conocimiento y la devoción de determinados santos dominicos, especialmente Catalina de Siena y los dos grandes santos valencianos, Vicente Ferrer y Luis Beltrán. Caso aparte es el de las versiones de Antonio Canals, el más importante de los traductores valencianos del siglo XIV, del que nos hablará en extenso la profesora Alonso. Las fuentes de Canals provienen, entre otros, de autores clásicos y altomedievales no precisamente religiosos, lo cual puede haber ayudado a mantener vivo su reconocimiento. Con todo, la intención que lo guiaba no era propiamente humanística, sino la de adoctrinar a la sociedad culta por medio de una literatura pagana, pero adaptable a las enseñanzas cristianas. Frente al gran número de escritores regnícolas, la cantidad de traductores, en sentido restrictivo, esto es, de texto escrito a texto escrito, nos parece relativamente escasa. Consideren, por ejemplo, que de entre los 179 escritores dominicos valencianos que recoge Fuentes, se conoce que solo 14 de ellos realizaron traducciones escritas. La razón podría deberse al dominio simultáneo de diversas lenguas. De este modo, escribirían directamente en latín para ellos mismos, es decir, para religiosos formados en estudios de latinidad, y por el contrario, cuando escribían para el público seglar o sobre temas mundanos, lo hacían en lengua vernácula, como bien lo ejemplifica el caso de Fray Blas Verdú de Sans. Del dominio de distintas lenguas se desprende además otro fenómeno traductológico manifiesto y comentado en la sesión anterior, la autotraducción, es decir, aquellas obras escritas en una lengua y traducidas a otra por su mismo autor. Los casos de autotraducción se dan entre el latín y el castellano, practicándola, entre otros, Antist y Faguerés. En conclusión, el propósito de este trabajo ha sido conocer la situación de la traducción dentro de unas coordenadas espaciotemporales y culturales muy limitadas, las de la Orden de Predicadores en el Reino de Valencia. Mediante la recuperación y análisis de los testimonios biobibliográficos hallados, hemos pretendido ofrecer una mera aproximación a la actividad traductora dominica, de tal modo que permita observar una fenomenología advirtiendo, cuando ha sido posible, patrones y constantes, ya fueran biográficos, temáticos, metodológicos, ideológicos. Desde la fase de extracción se ha constatado el relativamente escaso número de traductores frente al de autores, debido probablemente a su capacidad para escribir en una lengua u otra según su destinatario e intención. En el estudio traductográfico se ha puesto de manifiesto una tendencia de traducción desde el latín hacia el valenciano en los primeros siglos y hacia el castellano en los siguientes, siendo las obras de carácter religioso y especialmente geográfico las más trasladadas. También se ha observado el fenómeno de la autotraducción, principalmente entre el latín y el castellano. Voy acabando. El traductor valenciano por antonomasia es Canals, seguido en reconocimiento por Vézac y Monsó. A fin de cuentas, se trata de los tres más antiguos, los tres, por supuesto, traductores de textos escritos y hacia el valenciano. Para saber que todos los demás dominicos citados en el trabajo escrito bregaron también con lenguas y culturas distintas para dárnoslas a entender a unos y a otros, para saber de ellos, decimos, hay que remitirse a los catálogos y crónicas regnícolas y de la orden, sin duda bastante menos accesibles a un público general. Consideramos, por tanto, que aún queda bastante por hacer a quienes intentamos recomponer la historia de la comunicación intercultural y, en definitiva, esperamos haber contribuido con esta aproximación a desbrozar una pequeña senda para futuras investigaciones sobre el tema. Muchísimas gracias.